Qué bueno que sigue con nosotros aquí en Mega Noticias, analizando un tema fundamental. La educación universitaria en nuestro país es de calidad. Tenemos las universidades que necesitamos. El nivel que tienen estas universidades es como para podernos enorgullecer. Nos ubicamos en un buen lugar a nivel internacional. ¿Tú cómo ves, mi querido Juan María Naveja? Se te extrañó, bienvenido. Gracias, mi querida Magda, un placer saludarte, saludar a la audiencia de Mega Noticias MX. Me fue bastante bien, ganaron los Bravos ayer a los Astros de Houston, entonces comenzó bien la Serie Mundial. Pero lo que me preguntas es, sí, van ganando bien, ahí van, pero como los alcohólicos, día por día, partido por partido, mi querida Magda. Bueno, pero eso es todo, mi querido Juan María. Lo bueno es que actitud, la buena actitud, esa sí sobra. Eso sí es, así es. Fíjate que este es uno de los temas cruciales del país. No cabe duda que se trata de uno de los temas más importantes. Lamentablemente, hay que decir que este gobierno ni le entiende ni le importa. Pero lo que estabas comentando, ¿tenemos universidades de primer nivel? Sí, sí tenemos universidades que pueden competir a nivel internacional, pero por carreras, por áreas. Y no estamos solamente hablando de aquellas carreras que son nada más de las universidades públicas o de las privadas. Creo que se trata de, en términos generales, de ir escogiendo cada uno. Por ejemplo, el ITAM, el Instituto Tecnológico Autónomo de México, ha logrado una presencia importante en carreras como Derecho, como Administración. El Tecnológico de Monterrey se ha diversificado un poquito más, la Universidad Panamericana lo mismo, pero en las áreas públicas hay carreras del Politécnico Nacional que están muy bien cotizadas, de la UNAM, no cabe duda que la parte de ciencias igual está muy bien cotizada, muy bien calificada, y podríamos hablar de otras universidades del país como la Autónoma de Nuevo León o como la Universidad de Guadalajara, que igual tienen un buen nivel. Estábamos escuchando lo de Baja California, estábamos escuchando lo de Baja California Sur, pero en Baja California hay también un buen nivel en el área de tecnológicos, y así podríamos ir viendo. Pero vámonos al problema que tenemos, Magda. El primero, que ya lo hemos platicado tú y yo, que es el de la pandemia. La pandemia generó dos problemas. Uno, la gran brecha se amplió muchísimo más. Y dos, el abandono de los estudiantes fue creciente. No hay cifras todavía determinantes, pero hay un abandono tanto en los bachilleratos como en el nivel superior. Abandonaron muchos muchachos, que ahora el problema es que no hay suficiente empleo para ellos. Traemos un déficit de 1.200.000 empleos, mi querida Magda. Es el tamaño del déficit que traemos. Y estabas diciendo algo bien importante, que los que estudiamos comunicación lo criticamos cuando terminamos la carrera. Hay carreras que te las ofrecen hasta en estanquillos, de verdad. Administración, contaduría, comunicación, psicología, materias que no requieren de un gran campus, que no requieren de grandes laboratorios, aunque sí tendrían que tener algún tipo de laboratorios, pero que es muy fácil que algunas universidades patito se instalen con ese tipo de instituciones. ¿Y qué es lo que se genera, mi querida Magda? Sí. Lo menciona, perdóname que te interrumpa ahí, porque lo menciona el INCO. El 51% de los profesionistas son egresados de 9 carreras, y lo comentábamos antes de irnos al corte. Las 3 carreras con más egresados, y lo acabas de mencionar: Administración de Empresas, Derecho y Contabilidad. Sí, esa es la realidad que estamos viendo con respecto a quienes quieren llegar a la universidad. Pero es que es parte de nuestros vicios, Magda, que la universidad no es para todos. La universidad de base es elitista. A la universidad deben llegar aquellas personas que tienen capacidades. No solamente recursos, porque hay quienes pueden tener recursos, pero van a ser una nulidad como universitarios, y pudiesen ser muy buenos técnicos, porque tenemos buenos tecnológicos. Si tú te pones a revisar los tecnológicos en cada uno de los estados, hay incluso algunos que tienen un desarrollo de acuerdo a la propia zona del país en donde se tiene un tecnológico, pues para, por ejemplo, cuestiones dentales, para cuestiones de la producción ganadera, es decir, una gran diversificación en donde están los tecnológicos, y de los cuales pueden egresar muchachos que van a tener buenos salarios, van a tener buenas plazas, y si quieren seguirse preparando, si quieren estudiar más, lo pueden hacer, Magda.
Que sabes qué, a mí me parece que ahí hay otro punto importante y eso es qué mercado laboral es el que están enfrentando los universitarios cuando salen, ¿no? Verdaderamente vemos que cada vez se reducen más y más y más y es impresionante que de pronto, y no por demeritar oficios, Juan María, déjame poderlo aclarar, sino de pronto te topas con chavos, con mujeres que tienen un alto grado académico, estamos hablando ya, por ejemplo, un nivel de maestría, y que terminan trabajando en una plataforma de aplicación para taxi, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque no encontraron oportunidad en otro lugar para ingresar a la vida laboral dentro del área en la que se prepararon, ¿no? Dentro de lo que estudiaron. Y eso obedece a que no tenemos una clasificación por vocacionamiento. Es decir, pon la zona toda la Riviera Maya, pues desarrolla tecnológicos que atiendan hotelería, enfermería, una serie de especialidades que se necesitan en la zona. ¿Para qué los mandas a estudiar turismo? No tengo nada contra el estudio de turismo, Magda, pero la realidad es esa, lo que acabas de comentar tú, que sacamos egresados que están frustrados. O sea, necesitamos una buena reforma universitaria, y no de derechas, de izquierdas, ni tonterías de ese tipo, no. Necesitamos una revisión. ¿Por qué? Pues porque la UNAM tiene 350,000 estudiantes, 350,000 alumnos. La Universidad de Guadalajara tiene 300,000. Eso es un mundo de estudiantes que pudieran tener un mejor desarrollo, un mejor desempeño, una mejor preparación si lograran ser más selectivos en esta materia. Te voy a decir un dato, Magda. Los únicos países en donde la educación pública es gratuita son Cuba, Corea del Norte y México, con una particularidad. En Cuba, por ejemplo, llegan a la universidad solamente aquellos que son de excelencia. Y aquí podemos observar los dos extremos. A las universidades públicas no van nada más los pobres, Magda, ¿eh? Tenemos gente que podría pagar una cuota importante para las universidades y con ello tener suficientes recursos para que se pudiese apoyar. Aquel que es un buen estudiante hay que becarlo, Magda, así de simple. Aquel que tiene capacidades, que está hecho para desarrollarse en determinadas áreas del conocimiento, bécalo, apóyalo, no lo mandes a otras actividades para las que no está preparado. Entonces, esta es la gran revisión que nos exige la universidad. Sí. Es que esa falta de apoyos que de pronto llegan a tener los chavos y esa limitación en las oportunidades terminan llevándolos a que se vayan del país. Y de ahí que tengamos entonces una alta fuga de cerebros. O sea, vemos a chavos, a chavas que son brillantes, pero que terminan mejor yéndose de México. Sí, esa es la fuga de cerebros y en gran parte obedece a que las becas tampoco van atadas a un compromiso. Hay becas, por ejemplo, la Fulbright, que te condiciona a que te dan la beca, pero tienes que regresar a México a continuar todas tus actividades por un determinado número de años. Es una manera de atarte, es una manera de comprometerte con tu comunidad, con tu área de desarrollo en donde te prepararon. Y pues no, la fuga de cerebros también obedece a que tienen mejores oportunidades de empleo, tienen mejores oportunidades de desarrollo. Pero este tema de la educación superior obliga a una gran revisión de lo que está pasando en el país, particularmente en este momento de la pandemia, para ver en qué condiciones se encuentra el estudiantado en términos generales, pero para aprovechar hacia el futuro unas mejores condiciones. Las universidades no la están pasando fácil, porque hay muchos padres de familia que, por ejemplo, las privadas han tomado la decisión de que los hijos no vayan a clase, no se inscriban en las universidades, porque dicen, no, pues es que todo es a distancia, no me resulta con los costos que significa el pagar. Nos pasaban de producción un dato, Magda, hay carreras como medicina que implican un costo de $1,000,000 en algunas universidades, por lo tanto es una inversión importante para las familias, Magda.
Bueno, que te voy a decir que también ahora a raíz de la pandemia muchas universidades han optado ya por esta modalidad híbrida, que también hay que decirlo, ya comenzaba a manejarse, pero se tenía restringida solamente para ciertas áreas o bien para posgrados y demás, en donde ya es bien sabido que de pronto por la actividad laboral que llegas a tener, pues te es imposible estar en el plantel de manera presencial, ¿no? Y lo más fácil es que tomes estas clases a distancia. Ya se ven implementando, pero a raíz de la pandemia, pues se vieron en la necesidad de poderle dar una mayor prioridad a esta modalidad. Sí, hay materias y hay carreras que se prestan para la educación a distancia, pero ¿qué haces con los laboratorios? Por ejemplo, quien estudia física, química, quien estudia biología, medicina, todas estas carreras que requieren un trabajo profundo, permanente en laboratorios. Por otro lado, Qué bueno. A ver, de ahí que cuando empezaran con todos estos cambios de semáforo, Juan María, y te pongo el caso del Estado de México, ¿no? Dentro de las primeras medidas que se hicieron fue el regresar a todos estos estudiantes que requerían de poder llevar a cabo estas prácticas de manera presencial, que se regresaran físicamente a la escuela, ahí sí con los horarios escalonados y demás, pero únicamente en lo que refería al tema de las prácticas. Todo lo demás seguían con modalidad a distancia. Estamos hablando todavía de un semáforo naranja epidemiológico, ¿no? O inclusive el semáforo rojo, cuando estaban todavía en este estira y afloja de cómo se le va a hacer para el retorno a clases, fue la primera medida que tomaron por parte de la Universidad Autónoma del Estado de México. Y mira, en esto también hay que agregar la parte de la socialización, porque hay carreras de ciencias sociales que requieren de que el alumno tenga la posibilidad del debate, de la discusión, del confrontar ideas de manera presencial. Sí, hemos encontrado un muy buen camino por la vía distancia, pero no cabe duda que también se requiere de la parte presencial para poder complementar, porque si no, destinamos a los jóvenes a que no tengan esa parte redonda. Entonces, yo creo que aquí tenemos dos partes. Las universidades privadas tendrán que hacer su parte de revisión de la currícula, hasta de los maestros, de todo lo que esto representa. Y las públicas, mi querida Maxa, les toca también revisar, ya es tiempo, vaya, seguir pagando $1, $2 el semestre en algunas universidades públicas es ofensivo. Insisto, para aquel buen estudiante hay que becarlo, sí, eso no cabe la menor duda, pero quien pueda pagar $1,000, $2,000 debe aportarlos con un criterio de subsidiariedad que es importante en materia de educación superior. La educación superior no debe ser gratuita, mi querida Magda. Es un tema amplio, es un tema profundo y que sin duda pues podríamos entrar en un largo debate en torno a esto, Juan María, porque seguramente habrá quien diga no, sí. O sea, a ver, lo que se requiere es que cada vez más chavos puedan llegar a tener las oportunidades de estudiar estos niveles de carácter superior, ¿no? De que cuenten con todas las herramientas necesarias para poder acceder a un mejor trabajo, un trabajo digno, bien remunerado, en fin. Es que eso es lo que hemos equivocado, creer que la universidad es el único camino. Y te decía, ¿cuántos técnicos en mecánica, en electricidad, en carpintería tienen unos ingresos mucho más elevados que cualquiera de los que hemos pasado por universidades? A ver, Magda, quienes estudiamos comunicación sabemos perfectamente de esto. ¿Cuántos de tus compañeros de generación, y te hablaría de los míos, mis compañeros de generación que tienen unos salarios que no van más allá de los $10,000? Y te puedo hablar de electricistas que ganan 20 o 25 mil pesos al mes, hablando estrictamente de ingresos. Por eso tenemos que ser más abiertos a este tipo de situación y con una mejor orientación vocacional para los jóvenes, mi querida Magda. Una mejor orientación vocacional, me parece que ahí está mucho de la clave dentro de todo esto. Mi querido Juan María, muchísimas gracias. Como siempre te veo y te escucho mañana. Será un placer, un gran saludo para la audiencia.